tal? ¿Cómo estamos? Hola, Abby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Dalia, aquí. Buenas tardes. Siempre con mucha alegría, buena energía y más cuando tenemos invitado. Sí, exacto. Ahora todos los días tenemos invitados, la verdad, y es un lujo verdaderamente estar escuchando todos sus puntos de vista, cosas muy interesantes que nos traen. Y el día de hoy, martes, pues no podía ser menos porque tenemos a un invitado muy especial, a Manuel Nava, que nos va a hablar precisamente del Mahabharata. Así es que estén atentos, pero antes, como siempre, vamos a empezar con la frecuencia de los números. ¿Qué tal, Avi? ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, hoy es 19 de mayo del 2020, ¿sí? Y bueno, venimos con esa misma sinergia de repeticiones, ¿no? Sumas toda la cifra y nos da igual 19. Y bueno, si sumamos este 19, este 1 más 9 nos da un 10. Pero bueno, voy a centrarme en esta energía 19 que, bueno, primero que nada, ese uno nos está invitando a este ser eh, a reflejar esa parte humana, ujú, en primera instancia. En segundo lugar, también nos está invitando a cierre de ciclos, ¿sí? Proceso es un tema de cierre de procesos también. Y por qué no también abrir nuevos ciclos. Eso como que estos dos números en frecuencia, eso nos van indicando. Pero bueno, cuando hablamos de la energía 10, hablamos de ese uno empoderado, de ese uno guerrero, con esa fuerza, eh, que nos marca también la parte de el ser, ¿sí? El ser creador, el ser líder, el ser que ejecuta. Ujú. Y el ser que busca esta indagación propia, ¿no? Este autoconocimiento. Entonces, bueno, la frecuencia está para eso, ¿no? Para indagar ahí en nosotros este autoconocimiento, esta sabiduría. Y justo la energía de hoy va muchísimo con el programa porque vamos a hablar prácticamente de filosofías que sabemos que existen y que estamos como que a veces impedidos o no sabemos muy bien a qué se refieren, ¿no? Entonces, es muy buen espacio para abrirnos a este autoconocimiento y sabiduría. ¿Cómo ves, Dalia? Muy bien, pues muy interesante. Oye, yo nada más dije de Manuel, pero ni le dije hola ni nada, que ya está aquí. Hola, Manuel. Pero luego me quedé ahí pensando, dije, oh, por Dios, pero bueno, ¿cómo estamos, Manuel? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Estamos aquí, miren, listos para arrancar y platicar un poquito sobre el Mahabharata. Está maravilloso. Pues antes de que nos platique Manuel, vamos a ver el oráculo del día de hoy, que como siempre tiene mucho que ver con la energía de los números. Esta carta que es de autoaceptación, dice, recorre el camino de tus sombras. Y, o sea, Justamente eso, ¿no? Hablábamos de autorreconocimiento y bueno, hemos venido platicando, ¿no? Así como hay día, hay noche y justamente cuando hacemos este recorrido, ¿sí? De, de esta dualidad, ¿sí? De esta parte eh, densa, si quieres llamarla, o oscura, que yo no le llamaría tan así, pero simplemente que es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando empiezas a ver más allá de lo que tienes enfrente, ¿sí? Cuando volteas y reconoces que precisamente todos esos procesos que en un momento has sentido que quizá han sido de sufrimiento, de dolor, eh, te han dejado un aprendizaje importante, ¿no? así es. Eso es importantísimo. Y bueno, ahora sí ya vamos entrando en materia. Para quien no conozca a Manuel Nava, él, bueno, actualmente es profesor de inglés
tiene una academia, de hecho, de idiomas, así es que para quien se quiera apuntar, bueno, también puede buscarlo para eso. Pero más allá de eso, él siempre se ha interesado en las ciencias ocultas, en las ciencias espirituales, y es por eso que pues nos encanta que el día de hoy nos hable sobre el Mahabharata, que no sé, igual lo hemos escuchado muchas veces. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues eso, sé que es un libro sagrado, pero a ciencia cierta, ¿cuáles son las historias que traen? Nunca lo he leído, así es que no sé si nos puedas ya empezar a hablar qué es, con qué se come, literal. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué es? Y todo. Cuéntanos. Pues miren, el Mahabharata, pues es uno de los libros sagrados de la cultura hindú. Y como lo que más conocemos de la cultura hindú, pues obviamente son los Vedas. Entonces, pero existe más allá de los Vedas. Entonces, existen lo que son los Upanishads, los Vendagas, los Puranas, los Shastras o Sutras, y también existe lo que es Itihasa. Entonces, cuando hablamos de Vedas, Vedas es el conocimiento que se pasó de los 7 Holy Rishis. ¿Qué son los Holy Rishis? Son los maestros sagrados de la India. Okay. Y cuando hablamos del Mahabharata, esta cae bajo la categoría de Itihasa. ¿Qué es un Itihasa? Itihasa son historias de seres humanos. A diferencia, digamos, de los Puranas, que podemos escuchar de que muchas de las veces hablan de que el Shiva Purana, el Bhagavad Purana. Entonces, los Puranas tienen que ver con los dioses o los semidioses, de eso es de lo que hablan. Y el Itihasa habla de hombres. Los sutras, pues hablan de, digamos, de cosas de que conocemos, pero en sí son las joyas y podemos entender de que, bueno, lo más conocido de los sutras, pues es el famoso Kama Sutra, ¿no? Y en realidad lo que es el Kama Sutra se traduce literalmente que es la joya del placer. Entonces nos habla de lo que es todo del placer, no solamente de las relaciones sexuales o del acto de, de, de tener el acto sexo, sexual. sino que también es todo lo que viene con los placeres. Entonces, hablando ya de Itihasa, eso es la historia, y es la historia en sí de la India. De hecho, en sánscrito, la India se llama Bharat o Bharata, y se escribe Bharata. Y también lo que pasa es de que el Mahabharata es algo complejo porque originalmente eran 3 diferentes épicas o epopeyas, que era el Ramayana, es el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Pero después se separó lo que fue el Ramayana y también se separó el Bhagavad Gita. Okay. Ahora, el Ramayana habla sobre el príncipe Ram y la princesa Sita y de que cómo la raptaron y él fue a rescatarla del rey malo, del rey oscuro que vivía en Sri Lanka. Y el Bhagavad Gita, pues se puede decir que es lo semejante lo que es al Nuevo Testamento. Lo podremos hablar así porque en sí se llama el Bhagavad Gita. Y les digo, no necesariamente es algo así, pero es la referencia más cercana que les puedo dar para eso. Entonces, el Mahabharata son más de 200,000 versos. Wow. Es bastante largo. Es el poema más largo escrito, porque en realidad es un poema cuando se recita en sánscrito, va recitado y todo tiene una rima, todo tiene una secuencia, y es el poema más largo de escrito en nuestra existencia. De hecho, si lo comparamos a obras literarias como la de Homero, no sé cómo, ahí disculpen si se me fallan las palabras porque a veces se me cruzan los de inglés con español. Por ejemplo, la del Odyssey, el Odyssey nada más son 12,000 versos. Entonces estamos hablando que, ¿cómo comparas 200,000 a 12,000? Entonces,
es grandísimo. O sea, tendrías que poner todas las obras de Homero y todavía ni llegarían a la mitad de lo que es el Mahabharata. ¿Okay? Mucho. Entonces, en el Mahabharata, cuando comencé yo mi jornada para poder entender, porque siempre he tenido esa curiosidad de que de dónde somos, si hay este, este, vida en otros planetas, si existen otros reinos, o sea, siempre tuve yo esa curiosidad. Y cuando yo iba al catecismo de niño, yo recuerdo que yo le preguntaba a la que estaba dando el catecismo, le decía, ¿hay vidas en otros planetas? Y me decía, ay, qué pregunta tan más tonta. Entonces, y eso me pasó mucho, y digo yo, pues bueno, o sea, un simple no, ¿verdad? O sea, pero una pregunta tan más tonta. Entonces, eso me desanimaba mucho, pero a la misma vez yo me gustaba leer, me gustaban las historias. Yo recuerdo que me fascinaba la historia de David contra Goliat, y decía yo, bueno, pues si existen gigantes en la Biblia, pues ¿por qué no pueden existir extraterrestres? Y ya fui entendiendo de que pues a lo mejor el arbusto que le habló a Moisés, pues a lo mejor era un extraterrestre. Entonces, entonces me llamó mucho la atención, y empecé desde muy joven a empezar mucho a ver al canal de historia, a leer historias, a ser un alumno de la historia. De hecho, es otra de mis otras pasiones que tengo, es estudiar la historia. Okay. Entonces, cuando empecé a leer el Mahabharata, pues era como todos mis gustos, ¿no? De cuando empecé a preguntar de qué se trataba y todo eso, y me dicen, no, pues se trata de los dioses que vienen del mundo, y que hay una gran guerra, y que se trata de la historia de la India, y que esto, el otro. Entonces, me llamó mucho la atención. Y pero les digo, esto ya fue ya muchos años ya después de que llevé mi jornada espiritual, ¿no? De que me puse a leer la Biblia y todo lo demás. Empecé, de hecho, hasta a leer un poco del Corán, empecé a leer un poco porque en Estados Unidos es muy común de que la gente se vaya al Islam para, pues para tener un poquito más de conocimiento. Y de hecho, le llaman el conocimiento the word. Dicen, vamos a leer la palabra, ¿no? Entonces, ya llego al Mahabharata y digo, bueno, ¿de qué se trata? Y les cuento, el Mahabharata se trata de la historia del hombre en sí. Es la historia del hombre, comienza desde el inicio de los tiempos. De hecho, el Mahabharata comienza hablando de lo que son los yugas. Y no sé si están familiarizadas con qué son los yugas o qué son los yugas, se habla de que hay 4 yugas que existen en el tiempo de Védico. Oye, Y pero dinos qué son los yugas, porque hay gente que igual no lo sabe. pues ahí les va. Lo tenemos algo similar con nuestra propia cultura, con lo que es los mayas, con los mayas, no tanto con los aztecas, pero con los mayas. Y esto es lo que le llaman el conteo largo y el conteo corto. Ok. Entonces, lo que es un bactum. Entonces, ya hoy en día ya sabemos, pues con toda la tecnología que tenemos y la ciencia, de que el planeta hace un tambaleo cada cuántos años. Entonces, ese tambaleo que hace simplemente apunta a un punto diferente en el cielo. Entonces tenemos lo que es, un tiempo está apuntando hacia Aries, después se apunta hacia Tauro, y sucesivamente así le va dando la vuelta a las constelaciones. Okay. Entonces, en lo que es todos los textos hindús, ellos ya tenían ese conocimiento, ya lo sabían, y le llaman, y lo dividieron lo que eran en yugas. Y los yugas se dividen en 4 tiempos, y el tiempo, y ¿cómo les puedo explicar un poquito mejor? A ver si me llega aquí un poquito la inspiración. Bueno, así como nuestro planeta tiene un sol, los textos védicos dicen que nuestro sistema solar y nuestra galaxia tiene un sol, y le llaman el supersol. Ok, sí. Entonces, cuando vamos dando la vuelta al sol nosotros como planeta,
en ciertas estaciones es como la primavera. Cuando estamos, como ahorita que estamos en febrero, marzo, abril y poquito de mayo, estamos lo que es, bueno, no febrero, pero ya parece que sí, pero originalmente son las 4 estaciones del año. Ujú. Entonces, es lo mismo con nuestro sistema solar y con nuestra galaxia, que le da vueltas a este supersol y que cada vez que nos alejamos más de él, estamos como en el invierno. ¿Okay? Entonces, entre más nos alejamos, dicen que ese periodo se llama el Kali Yuga. Y el Kali Yuga es lo equivalente a lo que es estar en invierno. Entonces, cuando comienza este texto del Mahabharata, habla de que va a haber un cambio, de que vamos a estar en un periodo en donde el espíritu humano va a estar seco. O sea, no va a estar muerto, simplemente va a estar hibernando dentro de nosotros. Entonces, habla de que hay que prepararnos y habla de que por eso en ese periodo es muy importante lo que es la devoción y no tanto los actos de espirituales o clarovidentes. O sea, es algo, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, pues así como les digo, de que está hibernando dentro de nosotros y que estamos alejados del sol. Entonces va a haber un tiempo en donde nos vamos a ir acercando más y en la siguiente es el Treta Yuga. Y el Treta Yuga ya es como la primavera. Empieza a florecer lo que es el interior y el espíritu del ser humano. Oye, Y entonces, así, perdón ¿mande? que te interrumpa. Entonces, en base a esto, ¿no? A lo que estamos viviendo hoy, estaríamos ya entrando como en esa primavera, porque primero hubo un tiempo en el que como que nadie hablaba de esto, estaba muy oculto, estaba todo muy hermético, y como que de un tiempo para acá hubo como un boom en información, ¿no? En, de alguna manera, sacar todo eso. ¿Sería parecido? Exactamente. Y sí hay un pequeño debate ahí entre los académicos que dicen, bueno, si cuando pasó esto del Mahabharata, porque como sabemos, hoy en día la ciencia es muy, ¿cómo se puede decir? Como precavido, no quiere comprometerse de ciertas cosas y se rehúsan a usar textos como la Biblia, textos como el Mahabharata, como esos, como un punto de referencia histórico. O Claro. sea, ¿por qué? Porque dicen, no, pues es que, ¿cómo es posible de que había platillos voladores y que había bimanas volando y que había bomba atómica? O sea, ¿cómo es posible si nosotros ahorita somos lo que es la altura de la civilización? Y te digo que allí ahora ya entramos lo que es a la ciencia oculta, y en la ciencia oculta, pues, y la ciencia oculta, para los que no saben qué es, no es la magia negra, no lo es. Simplemente es la ciencia que no se ve, por eso dice oculta, que no podemos ver, que nada más la podemos percibir. La ciencia espiritual, y esto, pues, le damos las gracias a lo que es Rudolf Steiner. Y Rudolf Steiner fue un filósofo esotérico alemán que nos enseñó esta parte de cómo entender las ciencias ocultas. Entonces, ya cuando tenemos ese conocimiento y podemos abrir nuestra mente, por ejemplo, si nosotros dijéramos apenas hace 2 siglos, ¿no? Si hablamos de los 1800, Uh-huh. si alguien les hablara a alguien de que había un virus que te podría matar, que es un virus y que existen cosas que atacan al sistema inmunológico y que hay colonias de ellos viviendo dentro así en un estornudo, pues la gente hace 200 años te diría, pues estás loca, o sea, ¿cómo crees? O sea, es bruja, ¿no? Brujo, bruja, no sé, y te querían quemar en la hoguera. Entonces, yo no entiendo por qué hoy en día, cuando hablamos de este tipo de cosas, la ciencia dice, pues no es cierto, están locos, o sea, eso no existe.
Pero pues es lo mismo, o sea, era algo inconcebible hace mucho tiempo de que tú y yo estuviéramos hablando así, de esta manera, tú en otro lugar del mundo, yo, todos en diferentes lados del mundo, hablando mediante una pantalla. Entonces, era algo inconcebible. Entonces, ¿por qué es tan increíble creer de que existían otros seres que venían y compartían tiempos con nosotros, que platicaban con nosotros y que se iban, inclusive, como dice la Biblia, que los que venían y tenían hijos con las mujeres de la tierra y se procreaban y se iban? Entonces, es ahí donde no estoy de acuerdo con la ciencia y te digo, es algo que uno tiene que ver esto sin ningún prejuicio y simplemente escuchar y tratar de entender lo que quiere decir y no tirarlo a loco ni juzgar. Y la verdad de eso se trata el Mahabharata. El Mahabharata, aparte de la historia del hombre, que nos está diciendo de dónde venimos, de dónde existimos, y te digo que de dónde venimos porque Rudolf Steiner dice que existen diferentes reencarnaciones del planeta. ¿Okay? Que el planeta ha llevado ciertas reencarnaciones y que esas reencarnaciones han sucedido durante diferentes épocas y que cada de esas épocas se divide en 7, ¿okay? Que se divide en 7 diferentes tiempos dentro de esas épocas. Entonces, por ejemplo, dice que el primer tiempo que existió, la primera época o la primera encarnación de la Tierra fue con Saturno. Entonces, que con Saturno hay ciertos entes que viven o que vivían en Saturno y que se llamaban los Archai. Y de hecho, la palabra Archai, cuando hablamos de él en griego, significa, bueno, lo podemos utilizar nosotros, que decimos que es un archivo. ¿Y qué es un archivo? Pues son cosas que pones en orden, ¿verdad? Un archive. Y según Rudolf Steiner dice que en ese tiempo fue cuando empezó a existir el tiempo como lo conocemos. ¿Por qué? Porque estas entes se desfastidiaron, se molestaron, porque todo sucedía a la misma vez. O sea, que todo estaba sucediendo todo en un mismo momento. Que era pasado, presente y futuro, todo en el mismo momento. Y que en ese momento, cuando los Archai tomaron esa decisión, pusieron en orden lo que es el sistema solar y la galaxia. Entonces se pone todo en orden y ya ahí empieza lo que es el cuerpo físico, ¿ok? Pero es el cuerpo físico, pero está en un lugar oscuro, es en un lugar muy ligero, como tal y como es el planeta de Saturno. Entonces, ahí empieza a crearse el cuerpo físico. Después de que pasaron esos 7 tiempos en el tiempo de Saturno, en la época de Saturno, sigue la época del antiguo Sol. Entonces, comienza la época del antiguo Sol y en el antiguo Sol viven otros seres y estos son tipo ángeles, o sea, son de lumbre, son seres de lumbre, porque pues está el sol. Se va de estar completamente oscuro a estar completamente lleno de fuego y de todo eso, entonces empiezan a dominar en el planeta seres de fuego. Y allí dice que es donde empiezan a vivir lo que son los Elohim. Después del Elohim sigue lo que es la siguiente etapa del planeta y es con la antigua luna. Y que cuando se separa el sol de la luna, pues que había 7 Elohim divinos y que 6 se van y se queda uno atrás. Y uno de estos Elohim que se queda atrás es Yahweh. ¿Ok? Les estoy diciendo todo esto de memoria, es lo que yo recuerdo, no sé si sea exacto, pero más o menos les estoy dando la idea para que tengan cómo fue esto. Entonces, que se queda Elohim atrás en la luna y que más o menos en estos tiempos es el tiempo de Lemuria. Y que en estos tiempos de Lemuria, ya existe primero lo que es el cuerpo etérico,
que son cuando vivían los Archai, que ese era el cuerpo etérico. El cuerpo físico y el cuerpo etérico ya existía. Y después, con la llegada de los Elohim, empezó a existir lo que es el cuerpo astral. ¿Ok? El cuerpo astral. Y que más o menos en ese tiempo de la Atlántida y Lemuria, que empiezan a hacer lo que es el ego. El ego es el que empieza a sembrar su semilla en nuestra existencia. Entonces, cuando termina Atlántida, al inicio de lo que estamos hoy en nuestra época de hoy, de la que vivimos hoy en día, que allí es que la India es la primera civilización que existe después de la Atlántida, después del gran diluvio. Okay. Que la India es la primera civilización y el primer, se puede decir, continente que existe después del gran diluvio. Y que de hecho que allí es donde llega Noé, y allí es donde ve por primera vez el arco iris. Entonces dice que esto es algo muy, muy importante de entender, porque antes en Lemuria y Atlántida no existía la lluvia como la que existe hoy. Que hoy vemos cosas que para nosotros son muy naturales, pero que en los tiempos de Lemuria y en los tiempos de Atlántida no existían. Y habla cómo en los tiempos de Atlántida era un tiempo completamente en las tinieblas, que era un tiempo que era oscuro, que existía la humedad, pero existía en el aire, y que no había esa lluvia, que los mares estaban completamente vacíos, y que después del gran diluvio, cuando toda esa agua se subió, o sea, toda esa condensación se subió y cayó de repente en nuestro planeta, pues inundó todo. Y que cuando termina eso, la India es la primera civilización que sale, y que por eso existen los 7 rishis sagrados de la India, y por eso existieron los Vedas, que porque ellos fueron los que sobrevivieron ese diluvio y contuvieron lo que es toda esa información sagrada de todas las vidas pasadas. O sea, de todas las, sí, pues se puede decir vidas, o de todas las épocas pasadas, y que ellos allí contienen la sabiduría del mundo. Y de hecho hay hasta una historia en los Vedas, no me digan en cuál porque la verdad no me acuerdo ahorita, pero que hasta llegan los dioses y les quitan los Vedas a los rishis. Y eso forza a los rishis a que hagan todo de memoria y de canto. ¿Qué es rishis? Los rishis es un maestro, los 7 maestros sagrados. Entonces, te digo, yo todavía estoy a una etapa muy joven de mi espiritualidad, y la verdad no sé si cuando digan 7 rishis sean 7 rishis como nosotros, 7 personas físicas, o si a lo mejor está hablando de los 7 rishis que son los 7 Elohim. La verdad no lo sé. Ahí se los dejo a ustedes también para que lo investiguen y busquen, porque ese es algo que la verdad cada uno de nosotros tenemos que tener esa responsabilidad y ser, cuando el Maestro Jesucristo dijo, que dichosos los pobres en espíritu, o no, ¿cómo se dice? Los dichosos los pobres, que son los ricos en espíritu. Lo que en realidad nos quería decir que dichosos aquellos que sean pobres, pero porque van a ser ricos en espíritu. ¿Por qué? Porque somos pobres, porque estamos mendigando lo que es la sabiduría, estamos buscando ese conocimiento que se venga a nosotros. Entonces andamos como limosneros pidiendo más conocimiento y más conocimiento. Entonces, si llegamos a ese punto, pues nos llegan este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde comenzamos. Entonces, tenemos que entender de que hay 2 periodos de la India, ¿ok? Hay 2 periodos diferentes. Lo que es la primera mitad, que fue al finales, y dice Rudolf Steiner que terminó que el tiempo de Atlántida terminó con la cultura de Mongolia,
que terminó con la cultura de Mongolia y que ya esta se hizo la transición a la cultura de la India. Entonces, lo que la India trae son las 7 razas sobrevivientes del diluvio. Pero ahora, en nuestro tiempo, se han convertido en las 7 culturas de nuestra existencia. Y el Mahabharata, eso es lo que nos da ese conocimiento. Nos da ese conocimiento de cómo eran las cosas en aquel entonces, porque a cada rato hablan de, que cuando, por ejemplo, que cuando la luna traicionó a Venus, la luna se llama Chandra y Shukra es Venus, que tuvieron una discusión y que se pelearon. Que cuando una de las esposas de Júpiter, que se llama Brahaspati, lo engañó, se llama Tara, lo engañó con la luna y que tuvo un hijo y ese hijo se llama Budi y ese Budi es Mercurio y lo adopta Surya y Surya es el dios del sol. Entonces allí nos empieza a contar un poquito de la historia cósmica de cómo existe nuestro sistema solar y de allí es donde nace lo que es la numerología, porque ya habla allí de que el 1 es el Surya, que es el sol, que el 2 es la luna y nos habla allí de los tiempos. Entonces, ahí es donde comienza el Mahabharata y todos ustedes que estén interesados en eso de la numerología, es súper importantísimo porque la primera parte del Mahabharata de eso se trata. Se trata de toda la historia, pero en vez de entender la historia hablando de números, te cuenta la historia como si fueran personajes o como si fuera una telenovela, no sé, como lo quieras ver, una serie de Netflix, no sé, y así lo va contando. Entonces habla de que como Bharat, del quien se trata la historia, del rey Bharat, que él es el hijo o él es de la dinastía lunar y que como él viene de la dinastía de la luna y que viene con descendencia de Budi y que Budi es Mercurio y que como ellos vienen y que como del otro lado del mundo, a la otra mitad del mundo, existen otra cultura que se llaman los asuras. Ahora, si trazamos una línea, más o menos ahí al otro lado del mundo, pues está México, está lo que es todo el continente americano. Y muchos académicos piensan de que están hablando de lo que es la cultura maya, inca y tolteca. Y ¿También habla entrarían los Hopis? Los Hopis, sí, todas las culturas antiguas que están. Ahora sí, los Hopis son un poquito más jóvenes, porque ya es más para acá. Hoy en día todavía existen, pero yo creo que hablaría más de los olmecas y los toltecas y los incas, porque son las culturas que ya existían aquí en México desde antes de los mayas. Entonces, habla como los asuras están respaldados por Chukracharya. Y Chukracharya es el dios de Venus. Y nos damos cuenta, bueno, los que han ido a Cancún y si no han tenido el placer de ir a Cancún, en Tulum hay un templo dedicado al dios Venus. Creo que es la abeja que está así volteada al revés. Sí. Y ese, bueno, muchos pensamos de los que hemos leído esto, o a lo mejor soy el único, pero ahí les aviento mi teoría, de que yo soy creyente de que están hablando de esos en el Mahabharata. Entonces, habla de la cultura del otro lado. Y ya después de que el rey Bharata, que es descendiente de la dinastía lunar, empieza a hablar ya de cosas que vivimos hoy en día nosotros, lo que es la traición, lo que es la ambición. Nos enseña también muchas lecciones sobre la vida, sobre la ética, la moral. Enseña mucho sobre el Dharma, sobre la política, sobre cómo funcionan las cosas, el cómo perdonar, el cómo si alguien te ofende. O sea, el Mahabharata en realidad es un libro en donde lo vas a tener que leer, y de por sí está largo, pero lo vas a tener que leer 2, 3, 4, 5 veces, porque no es como la Biblia en donde te está enseñando una doctrina, te está enseñando o sea, te enseña lo que es en realidad ser un ser humano y cometer errores y cómo cada uno de los personajes dentro de la historia recibe bendiciones y muchos de ellos
sienten, o sea, se sienten orgullosos de recibir esas bendiciones, pero después se convierten en maldiciones. Y como otros reciben una maldición o lo maldice uno de los sabios, los maldice y, y ellos piensan que es el fin del mundo, pero ya después, durante va pasando la historia, se dan cuenta que son en realidad una bendición lo que le hizo el sabio. Entonces, para más o menos allí darles una idea de qué es el Mahabharata, de eso se trata. Ok. Y cuando empecé a leer esto, recuerdo que platiqué con una persona de la India y le dije que sí sabía el Mahabharata. Y dice, no, pues el Mahabharata es todo en la India. Y dice, de hecho, tú al leer el Mahabharata es como si pasaras 5 años en la India. Wow. Así de profundo es, dice, porque es algo que no sé hoy en día y no sé de qué región era esta persona que me platicó esto, pero yo sí veo que es una gran parte de la cultura, tanto como el Mahabharata, como el Ramayana y el Bhagavad Gita. Y te digo, muchas de las personas se nos olvida que también esas otras dos historias también son parte del Mahabharata y allí van mezcladas dentro uno del otro. Ok. Oye, es Wow. súper interesante. Y además, esto que tú decías, pues tengo que leerlo una, dos, tres veces, y yo creo que una de las cosas que pasa, nunca lo he leído en realidad, pero sí los libros que son sagrados, vamos a decir, de alguna manera no tienes la misma comprensión a lo mejor la primera vez que lo leíste, porque obviamente también tu grado de conciencia es distinto. Cuando tú lees un libro una vez, entonces ya como si, no sé, por decirlo de esta manera, es como lo veo, ¿no? Pero como si tú absorbieras esa energía o no sé, se despierta algo en ti y la siguiente vez que lo lees, ves cosas que ni siquiera te acordabas que habías leído ya lo habías leído, ¿no? Y creo que es por eso, o sea, y el mismo lo puedes haber leído 10 veces y vuelves a abrirlo y dices, ah, caray, ¿esto de dónde salió, no? Además de que, bueno, me imagino que siendo tan extenso, pues sí hay cosas que se te quedan más que otras, ¿no? Pero bueno, esto es muy interesante y también saber, pues, que están los tres textos que componen el Mahabharata, ¿no? Exactamente. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Y aquí otra vez yendo al señor Rudolf Steiner, él nos dice de que para poder, para poder comprender textos sagrados, primero uno tiene que hacer una reflexión interna. Uno, hacerle caso a todas esas cosas internas que uno tiene y pasar, como él diría, un proceso de iniciación. ¿Y qué es ese Sí. proceso de iniciación? Es hacerle caso a lo que tú conoces, a lo que tú sientes, porque muchas de las veces pensamos de que, y te lo digo porque yo, se dice enseñar inglés, pero en realidad no enseño inglés. La gente ya lo sabe. Lo único que yo ayudo es extraerlo. Y de hecho de allí viene la palabra educar, que viene de griego, que es eduche, que se llama extraer. Entonces lo que queremos es extraer ese conocimiento dentro de nosotros y cuando tú llegas a ese punto donde ya pudiste ver internamente hacia ti mismo, conocerte a ti mismo cómo eres, y por eso es muy importante para los que lo vean necesario meditar, para los que vean necesario tener un poquito de tiempo de reflejar y conocerte a ti mismo, porque eso te va a ayudar, porque como tú dices, de nada, si yo te doy a ti ahorita, Dalia, o a ti, Abby, un manual de cómo reparar una planta nuclear, ¿le van a entender? En la vida, yo, bueno, no es. Posiblemente no. Pues no, pero digamos, si tú creciste en un entorno en donde tu papá era ingeniero nuclear y estaba trabajando en eso y te sumergiste en ese entorno, en eso, ya cuando llega el tiempo para leer ese texto, pues ya tienes algún tipo de referencia y ya lo puedes entender y leer. Y yo creo que te platiqué que yo cuando estaba joven leí muchas veces la Biblia
pero en realidad no la entendía o la entendía a mi manera, a como yo quería entenderla. Y como te digo, entre más que yo quiera ser un ingeniero nuclear, si yo leo el libro allí, pues no voy a saber ni qué es un reactor, o no voy a saber qué son cada parte interna de esas. Y digamos, algo hasta más simple, que es un mecánico, que te diga yo, no, pues un árbol de levas. Tú me vas a decir un árbol de levas de lo que tú piensas que es, de lo que te imaginas que es. ¿Y le echo agua? Exactamente. ¿Lo riego? Entonces yo diría que es, aparte de eso, el primer mensaje que recibes del Mahabharata es simplemente escuchar, y es lo que te digo, es escuchar la historia sin ningún prejuicio, sin ninguna crítica de decir, ahora sí se la fumaron, no inventes, que cómo van a estar haciendo esto. No, 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 es entender, nada más entender la historia. Y como te digo, es verlo tal y como vemos las películas de Transformers allí en la tele, tal y como vemos la historia de Netflix, digamos, de la Reina del Sur o lo que sea, lo que están viendo. Es lo mismo, tratar de entender la historia, y ya después de que terminas viendo la historia, te viene a ti adentro y dices, ya entendí por qué hizo esto, pues se sentía traicionado, pues a qué lo quería matar, pues por eso. Y muchas de las veces por eso la gente que se pone a ver esas series como de narcos, al fin del día, el malo te empieza a caer bien y dices, pues no era tan malo. ¿Por qué? Porque ya empiezas a simpatizar con esa persona. Claro. Y lo que te digo, y aquí lo bonito del Mahabharata es de que se puede ser recontada miles de veces, pero tiene que ser tú puedes tener un punto de vista del Mahabharata, yo puedo tener otro punto de vista, pero algo que se debe de hacer siempre cuando la lees o la recuentas es de que jamás debe decir quién es el bueno y quién es el malo del cuento. Claro. Simplemente son personajes dentro del cuento y simplemente son cosas que están pasando dentro de la historia. Y no te puedes clavar en de que, pues les digo ahorita de uno de los que mucha gente dice que es malo, y es Shakuni. No, pues ese Shakuni es un desgraciado, ese nada más le estaba metiendo cosas a Duryodhana. Y no, es nada más entender de que las experiencias que vivió Shakuni, pues lo llevaron a ser esa persona que era, y a reaccionar de la manera que era. Y las cosas que hicieron los otros chavos, pues esas son cosas que ellos hicieron en base de eso, ¿sí? Ahora, algo que sí no les conté de quiénes son los personajes, y ahorita se los cuento rapidito, se trata de una serie de primos. Y una mitad de los primos son hijos de un rey que se llama Dirishtra. Y Dirishtra tiene 100 hijos. Y el hijo más grande de estos 100 hijos se llama Duryodhana. Por el otro lado existe otro rey que se llama Pandu. Y Pandu ya se murió, pero Pandu era el rey legítimo. Y su hermano Dirishtra no podía ser rey porque ese rey es ciego. Y una de las reglas de una de las doctrinas que dicen en el Mahabharata es de que ningún rey puede tener una incapacidad, porque si no se puede cuidar a sí mismo, ¿cómo va a cuidar a su reino? Entonces, Dirishtra no puede ser rey. Entonces, Pandu tuvo nada más 5 hijos. Y estos 5 hijos se enfrentan a los 100 hijos de Dirishtra por el reino. Y es una batalla constante, porque de un lado, te digo, tienes a los Pándavas con el apoyo divino de Krishna, y del otro lado tienes a estos 100 hermanos que nada más no hay poder humano que los haga ni del otro mundo de que los pueda hacer entrar en razón, y constantemente se están peleando por el reino del planeta, porque habla de que son los emperadores del mundo, y se están peleando constantemente, y que los Pándavas les piden una ciudad y les dice que no, y los Pándavas dicen, bueno, no nos des 5 ciudades, danos 5 pueblitos. Y dice, no, bueno, danos 5 casas. Y dice, no, entonces dame 5 pasos para acá y 5 pasos para allá. Y nomás no. Y dijo, no te voy a dar ni un grano de arena. Y entonces allí es donde
donde ya se hace el conflicto y se hace la guerra. Y todo aconsejado por Krishna. Y Krishna les dice, pues, si no quieren, pues ni modo, hay que irnos a la guerra. Y te digo, la verdad es una historia muy hermosa, se la recomiendo muchísimo. Léanla, si tienen dudas, preguntas, ahí les pones mis datos, Avi, para platicarles si tienen alguna duda de eso. También yo aprendí mucho sobre las pláticas que daba Sadhguru. Sadhguru tiene muchas, bueno, no sé si ya lo tiene en español, Avi, Sí, tú está en eres... español. Ya hay unas, no sé si todos sus videos estén en español, pero sí hay muchos, él que platica el Mahabharata y da una explicación sobre ciertos temas, y muchas de las veces había cosas que yo no me había dado cuenta, y que ya escuchando a Sadhguru regresé y las leí, y me ayudó mucho. También hay muchos podcasts, hay muchos, información gratuita, que digamos, si dicen, no, o muchas de las veces se van a sentir como yo, que dicen, no, pues es que yo tengo que ir a la India para poder entender esto. Y la verdad no es eso, como les digo, es entenderse a uno mismo y apasionarse por algo que les gusta y seguirlo a- hasta que tú entiendas bien qué es lo que está diciendo o lo que lo entiendas a tu manera. Pero a lo mejor tu manera es la correcta y los demás tienen otro punto de vista. Y esto es lo que nos Así es. enseña el Mahabharata, de que no hay una sola verdad, hay miles de verdades y uno tiene que tener la mente abierta de poder entender cada uno de esos puntos de vista y entender de que porque tú lo ves así no quiere decir que no sea así. Sí, Oye, pues es está muy, buenísimo. Perdón, Avi. sí, es muy cierto. No te oí, perdón. No, que tiene mucho que Es ver con lo de hoy, justo con lo que estabas exactamente. diciendo, de conocernos, ¿no? O sea, generalmente nos casamos con algo como deben de ser las cosas y, y bueno, pues no es así, o sea, tenemos que estar abiertos a todo, ¿no? Sin Así es. juicio, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Yo creo que el punto más importante de leer el Mahabharata, y yo creo que no nada más esto, sino todo lo que nos estamos enfrentando todos los días, todas las lecturas que tenemos, son verlas precisamente como son, de una manera simple, sin juzgar, porque queremos buscarle el hilo negro a todo, como que si no está complicado o rebuscado, como que no tiene interés, Ujú. cuando realmente las cosas más simples son las que pues nos hacen así como que despertar, ¿no? Esa sería como que la palabra. Y justamente la verdad es que el Mahabharata tiene muchos contenidos eh, que nos hacen reflexionar sin ver, aunque sean historias que quizás no estamos viviendo tal cual en este momento, en este tiempo, pero los mensajes que nos dejan son como de, ah, caray, era tan simple entender esto. Ahorita justo mencionaste, Manuel, bueno, que de por un lado estaba ahí Krishna y que Ujú. por el otro lado, bueno, estaban en esa oposición, ¿no? Me gustaría como que rapidísimo les contaras cuando están en la batalla, qué opinión da Krishna de por qué atacar a sus primos o por qué hacer una batalla. Como que esa reflexión, porque muchas veces lo podemos entender como malo, pero hay que entender el sentido, ¿no? A ver si nos platicas esa parte. Sí, de hecho Krishna fue, bueno, cuando lo que es todo el West o toda la cultura occidental se dio cuenta del Bhagavad Gita, porque esto ya llega a la parte del Bhagavad Gita, porque Ujú. el Mahabharata llega a una parte en donde, como te digo, ya trataron de ser lo más diplomático que pudieron ser. De hecho, Krishna es la persona encargada en hacer la diplomacia. Él está hablando con un lado y está hablando con el otro. Y les dice, a ver, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Y es allí cuando él propone los 5 estos y los 5 los otros. Y va ahí con Duryodhan y le dice, es que Duryodhan, tú sabes que lo que estás haciendo está mal. O sea, lo que estás haciendo no es justo, no es lo que debe de ser. Tus ancestros estarían disgustados contigo porque te quieres apropiar algo que no es tuyo. ¿Por qué lo haces?
Y le dice Duryodhana a Krishna, a mí no me interesa, yo sé que estoy mal, pero es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero lo voy a satisfacer. Y mientras mi papá y yo lo podamos hacer y lo podamos hacer, entonces estas son señales también de los dioses divinos de que es para mí. Digo, y mientras no haya fuerza que me pueda parar, yo voy a seguir haciéndolo y no me interesa. Entonces ahí ya es donde Krishna dice, pues no, este cuate pues sí ya está mal, o sea, ya está de un punto en donde no, ya se aferró a algo y no lo vas a hacer cambiar. Ya no entiende Entonces le razones. dice, sí, no entiende razones. Entonces Krishna le dice, entonces, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Porque si dices que no, esto ya es la última plática que vamos a tener y nos vamos a ir a guerra. O sea, es algo, y recuerda que están peleando por el mundo, o sea, no están peleando por un territorio, están peleando por el mundo. Y le dice, bueno, te voy a dar tu última oportunidad para que entiendas. Dice, si tuvieras que elegir entre mi ejército y yo, ¿a quién te llevarías? Y Duryodhana le dice, me llevo tu ejército. Porque el ejército de Krishna es muy grande. O sea, aquí tenemos que entender de que la diferencia, porque hay mucha comparación entre Krishna y Cristo, y la verdad no es nada similar, porque Krishna es querido por todos los reinos, es querido por todos los reyes le deben favores, está metido en la política a niveles muy altos, es una persona muy influencial en todo el mundo, en toda la historia. Entonces, Krishna tiene muchos aliados y tiene un ejército grandísimo porque él también es rey de lo que es de Dwarka. Y Dwarka es una ciudad que está sumergida a la costa oeste de la India. De hecho, hoy en día, si se ponen a ustedes a hacer Google, se llama Dwarka, Dwarka. Dwarka es una ciudad que existía y se sumergió. Y cuentan en el Mahabharata cómo fue que se sumergió. Entonces, él es rey de toda esa área y tiene un ejército enorme. Entonces, ahí es donde Duryodhana se los lleva. Y se va con Arjuna y con los hijos de Pandu y les dice, yo estoy con ustedes. Pero le dice, y todavía hasta pone su condición el Duryodhana, le dice, tú te vas con ellos, pero no puedes pelear. O sea, tú no puedes levantar una espada, tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es aconsejarlos, pero no puedes hacer nada. Entonces, Krishna hace su deber, lo aconseja. Entonces, cuando llega el tiempo de irse a la batalla, aquí es donde comienza el Bhagavad Gita, que se llama el Canto de Dios. Entra ya la transición. Y cuando es tiempo de pelear, el tercer hijo de Pandu se llama Arjuna. Él es uno de los guerreros más poderosos del planeta. Es reconocido como el mejor guerrero de todos los tiempos y de esa época. Y levanta su arma y cuando la apunta hacia su enemigo, esperando nada más que dé inicio a la guerra, porque su hermano, es su hermano mayor, que es el emperador del mundo, tiene que sonar la concha para que empiecen a pelear. Entonces, mientras está esperando que Yudhishthira dé el sonido de la concha, Arjuna levanta su arma. Pero ve al otro lado del campo de batalla y ve a su abuelo Bhishma, ve a su maestro Drona, ve a sus primos, ve a toda su familia y dice, no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. O sea, no, ¿cómo me puedo decir yo de ser un guerrero justo si tengo que matar a mis primos? Y allí es donde entra Krishna y le dice, no. Dice, a ver, tú, ¿cuál es tu título? No, pues le dice, pues soy el general de este ejército. Dice, ¿y qué hacen los generales? No, pues dirigen al ejército. ¿Y qué hace? Y dice, pero es que los voy a matar. Y allí es donde empieza el canto de Dios, allí es donde Krishna se levanta y se le manifiesta a Arjuna y se manifiesta en su personaje verdadero.
Entonces, ahí hay una de las fotos que son muy enigmáticas y son muy populares, donde Krishna se levanta y está abriendo sus brazos y está el dios Vishnu atrás y él le muestra todas sus encarnaciones y le muestra quién es. Y le dice, yo soy el divino, yo soy el creador, yo soy el destructor de estos planetas. Yo te estoy diciendo que levantes tu arma y pelees. Y le dice, ¿pero por qué? Porque dice, porque no hay cosa peor en esta vida que no accionar. Tienes que accionar. Dice, las personas que no accionan en esta vida son peor que Duryodhana. Dice, porque Duryodhana está accionando, aunque tu opinión o tu punto de vista sea malo, él está accionando y está defendiendo lo que él cree. Él está peleando por lo que él cree. Y tú, sabiendo que está mal, sabiendo que todo esto, sabiendo que ya negociaste, sabiendo que te quitó todo tu reino, sabiendo que avergonzó a tu esposa porque a su esposa la desnudó enfrente de todos, sabiendo que hizo esto, entonces le empezó a sacar su lista de lavandería allí de lo que hizo Duryodhana y dice, y todavía tienes la vergüenza de decir que no quieres pelear, ¿qué te pasa? Entonces dice, mata, es tu obligación como guerrero, como soldado, ir y matar al enemigo. Pero y ahí le da los secretos y le dice, pero debes de matar con tu corazón limpio. No te debes de enfocar, si lo haces por placer, si empiezas a matar, a cruzar esa línea, a matar allá a tu enemigo y a matarlos con un placer, recibiendo placer, te irás al infierno. Pero si tú matas simplemente porque es tu deber, porque es lo que tienes que hacer, te recibirán todos los dioses con brazos abiertos en la siguiente vida. ¿Por qué? Porque te estás muriendo haciendo tu deber. Dice, pero hay una diferencia. Y ahí es donde viene el dicho de que hacer tu trabajo sin enfocarte en tus frutos. Porque si te enfocas en los frutos de tu trabajo, te vas a ir a la perdición. Pero si haces las cosas con un corazón limpio, con un corazón sin nada de egoísmo, sin nada más hacerlo porque te nace y porque es tu responsabilidad, estás bien. Y allí es donde le empieza a dar todos los secretos del yoga. Allí le empieza a dar a Duryodhana a explicarle todos los yogas, el Bhakti Yoga, el Kundalini Yoga. O sea, le empieza a decir todos los yogas que existen y las diferentes maneras de cómo hacer las cosas. Y allí es donde ya se convierte el Bhagavad Gita, que es el canto de Dios. Okay. Así fue ese episodio, así fue en ese momento. Oye, está súper interesante esto. Ya lo rebasamos, sí, ya. Exacto, como siempre. Pero no pasa nada porque está muy, muy interesante. Pero sí es como para que te tengamos aquí otros programas, Manuel, porque pues cuando gusten. Nos haces que comprendamos pues cosas que no sabíamos, que como tú dices, o sea, ¿cómo es posible que muchas veces no tomen de referencia pues este libro, muchos otros en donde pues han estado como las claves de lo que iba a suceder, ¿sabes? O sea, esto que estamos viviendo como que no es nuevo, pero evidentemente también tiene que ver, o sea, sí ha avanzado mucho la tecnología, sí hemos avanzado mucho como humanidad, ¿no? Voy a poner así entrecomillado, pero luego también hay mucha ignorancia de uno mismo y eso es por lo cual no damos cabida a que esto, pues obviamente sea cierto, ¿no? Entonces, pues nos encantaría, ¿verdad, David, que estuviera aquí en otros programas? Hay que agendar con él para que nos cuente más sobre esto. Y pues ahora sí estamos llegando obviamente a nuestro final. No sé si quieras decir tú algo, Abby. Nada más agradecer porque la verdad es de que contando un poquitito de esta información podemos abrir precisamente este panorama. Ahorita que estamos en tiempos de encontrarnos, de esta sabiduría interna, la verdad es de que abrimos ya como que la caja de Pandora, ¿no? Abrimos una puertita pequeña para que se den cuenta de toda la información de la que nos podemos nutrir y que también podemos aprender y reflejarnos en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Muchas gracias, Manuel, por aceptar la invitación.
No, de nada, muchas gracias por tenerte aquí, la verdad es un placer y la verdad cada vez que yo pueda platicar y, pues más que nada hay mucha gente como yo, como les digo, y como ustedes, de que nos gusta saber, nos gusta, nos interesa nuestra persona, no solamente en este plano, sino en el siguiente, y yo creo que, que todo lo debemos de ver y tomar lo que nos sirve. Este, por ejemplo, no casarse con la idea, por ejemplo, no tomar todo tan literario y tan exacto como dicen las cosas, pero simplemente tratar de comprender el mensaje que se nos está dando, tratar de entender de que el Bhagavad Gita simplemente, o el Mahabharata o el Ramayana, simplemente son una manera de cómo enseñarnos a entender ese ser interno que tenemos y que no tiene nada de malo, igual como las enseñanzas de Jesucristo, no tienen nada de las enseñanzas de Siddhartha, que es Buda, no tienen nada contradictorio, simplemente cada uno nos quiere dar esa iluminación y hacernos entender de que hay algo más allá de este plano que lo que nosotros creemos y de lo que nosotros percibimos. Y Claro. y léanlo, sean curiosos, investiguen, hagan lo que puedan, vean programas como estos, vean a todos, Gracias. nunca Gracias. nunca juzguen algo sin saber de qué es, y es lo que nos enseña el Mahabharata, es no juzgar, nada más tomar las cosas como son, comprenderlas, tratar de entenderlas, y a lo mejor, como dicen, a lo mejor en este momento no lo vas a entender, pero 5 años después, 10 años después, lo vas a entender. Simplemente tomar esa información, guardarla en tu interior y hacerla parte de ti. Ok, Gracias. pues muchísimas gracias, Manuel. Y ya sabes, vamos a estar ahí en contacto para que vuelvas al programa y que nos cuentes más cosas interesantes. Y bueno, Sí, lo que dice. con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Así es que nos vemos de nuevo mañana en Pláticas en Conciencia. Un abrazo, chicos.